Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, la Fundación Ama Ya. Hoy 24 de septiembre del año 2022 en Campus, en el municipio de Jericó, donde toma asiento la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, en quien se complace nuestra Santa Iglesia de conmemorar esta advocación de la Virgen de las Mercedes y en asociación a la libertad de quienes se hallan presos, tanto en las cárceles físicas, pero más en las cárceles mentales y en las cárceles espirituales, donde no todos los que están allí, bendito Dios, padeciendo por quizá una injusticia humana, una accidentalidad o por una verdadera equivocación o daño o afectación. El Señor tenga misericordia de todos ellos, les conceda la liberación por intercesión de nuestra María Santísima, abogada nuestra, y que no estamos libres de ellos, de ello, de esto que implica perder la libertad física, y de hecho no solo física, mental, tanta ideología, tantas ideas, tantas logias que han existido, que existen y que existirán, porque la mente es inquieta, y tantas doctrinas, creencias, falsas promesas que acuñan religiones, sectas, grupos, también generando ruido en el espíritu y quitándonos de ese privilegio, de la plenitud de conversar con quien tanto nos ama, con Dios, que es amor. Pero hoy en el Evangelio de San Lucas anuncia a los apóstoles, a los discípulos y seguidores, por segunda vez de su muerte, de cómo es que acaba de llegar. Hay todo un proceso, el del bautismo, de caminar con la comunidad en común unidad, ir conformando esos hilos de confianza y de pronto decir, el Hijo de Dios ha de ser entregado en manos de los hombres. Y el Hijo del Hombre, pues en tanto nació en María Santísima, encarnado en ella, entonces también el Hijo del Hombre, de Dios, del hombre, y por tanto de la naturaleza, el Hijo de la creación, entregado en manos de la creación. ¿Cómo así que muere? Corrupción natural. ¿Qué pasará? La pregunta que nos hacemos hoy en día. Se interrumpe un proceso y eso que genera en ti, que causa en ti cuando ese ser que ha liderado ese proceso dice que ya no va a estar. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué será de nosotros? Es lo primero que se siente en lo personal. Y ahí es donde nos confronta qué relación se tenía con él y si es realmente amor. Porque eso causaría miedo, preocupación o causaría alegría. Ya nos confronta frente a algo que es natural, la muerte. Entonces, para acompañarnos en esa maravillosa maestría con que Jesucristo lo ha hecho, y proféticamente ya lo habían anunciado desde antigua nuestros profetas, como en este caso Coelet, el predicador del pueblo, la predicación social que habla de la justicia social, que se dirige a las juventudes especialmente hoy en la palabra, para decir, bueno, vamos a hacer buen uso de este espacio-tiempo, de la vida, porque no sabemos cuánto va a durar. Y si bien crees que hemos sido llamados a disfrutar en plenitud, en felicidad, también hay dolor, también hay tristeza, también hay aflicciones, hay cruz. No hay cristiano sin cruz y no hay felicidad sin cruz. En ella misma está la felicidad, sabiendo vivir cada momento en lo que cada situación que ofrece la creación misma, las criaturas otras y sobre todo la criatura humana,
que nos trae aflicción, porque ahí es donde chocamos. Entonces, en ese proceso, el Salmo 90 precisamente vuelve y nos confirma el asunto de la pregunta por el tiempo, por el ocupar este espacio-tiempo en la vida, en ese tránsito de niño, joven, adulto. Y enséñame a calcular los años para tener un corazón sensato y poderlos distribuir. Esa es la enseñanza que nos tiene la palabra. En gracia al Espíritu Santo, quería manifestar este testimonio que está allí para tratar de decirlo de la manera más natural, no forzada y mucho menos olvidada. Pero para que ustedes mismos puedan hacer la interpretación, amén. Y agradezco mucho hayan escuchado la mía propia y a partir de allí se pueda con la suya hacer conjuntamente una interpretación a la luz de la realidad hoy que vivimos, que construimos juntos, a la distancia, en alma, mente y cuerpo, conectados. O sea que siempre ese eterno presente nos vincula. Amén. Entonces, en el libro del Eclesiastés, cuando nos habla allí en el capítulo 11 y en el 12, vamos a mirar allí ese tránsito de un capítulo a otro, donde venía hablando de, por sobre todas las cosas, sabiduría. En el capítulo 10, ya pasará al 11, donde dice, echa tu pan al agua, y después de algún tiempo lo encontrarás. Comparte lo que tienes lo más que puedas, pues no sabes el mal que puede venir sobre el país. Si las nubes están cargadas, la lluvia cae sobre la tierra. Caiga el árbol al norte o caiga el árbol al sur. En el lugar donde caiga, allí se habrá de quedar. El que mira al viento no siembra, y el que mira a las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Muy agradable es la luz y es bueno que los ojos vean el sol, pero aunque uno viva muchos años y disfrute de todos ellos, debes recordar que los días de oscuridad serán muchos y que todo lo que está por venir es vana ilusión. En consejos a los jóvenes, ya en tránsito al capítulo 12. Diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle, el ruido de molinos se irá apagando, las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. La altura causará miedo, y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer,
La langosta resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada, pues el hombre va a su hogar eterno y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador ahora que aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Yo, el predicador, repito, vana ilusión, todo es una ilusión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 90, que es de la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, que es la oración de Moisés, el hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades, desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. Allí nos unimos en oración y siguientes. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. En verdad 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. En verdad tu furor nos consume, nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. En verdad toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos, los más fuertes llegan hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestia y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos, llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y tus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo, afirma así nuestro trabajo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, entre los versículos 43b y 45. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos, oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Mis seres amados en el Señor, en gracia a Dios y el Espíritu Santo que nos permita hacer una meditación en la palabra de Dios hoy, en nuestro Señor Jesucristo con esta anunciación, como se decía, de un proceso de vida eterna
que en este tránsito por la tierra es pasión, muerte y resurrección, el triduo pascual, amén, solo anuncia de la muerte. Ya habían vivido con pasión. Todos estos momentos los apóstoles, en especial los discípulos y quienes están allí de seguidores, unos por curiosidad, otros porque fueron informados de ello, les contaron de Jesús, como se venía diciendo estos días. Solo quienes han conocido a Jesús es porque han compartido con Él. Y quienes a través de ese diálogo silencioso, en el silencio, en la profundidad del corazón, pueden sentir con pasión la presencia, la esencia y la trascendencia de Jesús. Y saberlo como es un ser que ha bajado del cielo pero que ha de regresar al cielo, dejando un camino con su testimonio de verdad desde la justicia divina en el proceso de santificación para llegar allá. Esa es la cátedra mística. Él mismo se hace el sujeto pedagógico, quien es como si fuera el aprendiz, él mismo se autoenseña para decir, así es, como el más listo de la clase, dando testimonio por las obras, por las acciones y por los procesos de sanación del espíritu, de la mente, del cuerpo, de liberación de esas cárceles en el espíritu, por tantas creencias, por tantas dogmas, por tantas exigencias de las sociedades en su momento. Y esas cárceles mentales por tanta ideología, tanto ruido, que permanentemente el cerebro está conectando ideas, cosas del pasado, del futuro, ilusiones, cosas no, y les quita la libertad de vivir en plenitud ese momento, ya. Ama ya. Y la libertad del cuerpo, que es cuando físicamente hemos sido sometidos a violencia, a maltrato, a agresiones desde la niñez, que es una cárcel, y alguien querrá salir de su casa cuando se es adolescente, cuando es joven y quiere huir de sí mismo, cuando por algún accidente, por alguna situación, Dios nos libre, ha de llegar a una prisión física, tener libertad. Hoy día se habla de casa por cárcel, pues qué libertad. Otra prisión fue la pandemia, aprisionados, gracias a Dios aquí en la plena naturaleza, amor, Dios y naturaleza, ADN, maravilloso confinamiento, pero quienes habían estado en un apartamento también nos ha tocado a todos, confinados en 4 paredes, en un espacio cerrado, y todo allí. Pero todo es cómo sea la actitud, cómo se mire. Porque el concepto de libertad es caminar y desplazarse y moverse. Ahí lo decía en la palabra en el Eclesiastés, los árboles siempre van a estar ahí. Nuestros hermanos permanecen, los abuelos llegaron primero y ahí están. Y se mueven con el viento, con el agua, todo pasa, menos ellos. Son mayores en esa resistencia, en esa adaptación con la creación. Nosotros somos más peregrinos, más itinerantes, más de momento. Somos una semilla que va creciendo hasta que ya vuelve y muere y germinará, pero se terminó ahí. Y es un ciclo corto, un suspiro, ahí lo dice. Enséñanos a calcular los años para vivirlo con prudencia, con entendimiento en la mente, con comprensión en el corazón y con la experiencia misma, que es la acción por las manos, por los sentidos, por la conexión, como cuerpo, como órgano vivo. Y entonces esa es otra prisión. Verlo como una carga, el estar rodeado de familia, el estar rodeado de seres amados, el estar rodeado de los íntimos. Pero es una oportunidad cuando uno dice, qué bueno, gracias a Dios llegó una oportunidad para estar unidos en familia, para volver al mundo interior y para volver a las prácticas que unen la familia, a la oración, con la Santa Cruz, con el Santo Rosario, con la oración comunitaria. La oración es participación, es comunicación, es conversar con quien sabemos nos ama, Dios y la familia. Y donde todos están unidos, ahí está Dios. Entonces, cuéntame de tu historia de vida, hijo, menor, mayor, o el hijo ya adulto, contando lo que ha acontecido en sus vidas, una experiencia para compartir de sus aprendizajes, para que otros también aprendamos.
y uno a compartir de sus aprendizajes para que los otros también aprendan. Y ahí se está haciendo en gracia de Dios vivir plenamente, compartir las experiencias. Van a ser unas, como uno las juzga convenientes, en favor de lo que espera, en lo que desea, pero también puede ser que no. Obvio que va a tener sintonía con quienes ese favor se comparte, esa felicidad se comparte, esa alegría se comparte, pero va a tener tristeza como quien está en contra o quien tuvo algo adverso. Uy, sí, que pesar, que lo lamento mucho, ¿no? Lo lamento no, compadre. Misericordia es, bueno, es que a mí me pasó, pero a usted le puede pasar, privarse de la libertad. De hecho, usted se siente libre, tú te sientes libre, yo me siento libre, en paz interior, me siento en felicidad plena. Son preguntas. Entonces, nuestros hermanos apóstoles, cuando esto les llega, los coge de sorpresa. Entonces, de una lectura que se haga de una escritura sagrada, que siempre se debe invocar el evangelista, hay veces se pierde ese detalle, lo escuchaba en un hermano, no voy a decir el nombre, pero de decir en nombre de quien se proclama el santo evangelio, que es palabra de Dios, que no sea palabra suya o que sea otra, eso es catequesis y lo tenemos que tener muy presente. Amén. Para ir coherentes con una misma lectura. Ahora, las versiones de lo escrito cambian, de cómo fue la narrativa, de cómo se contó la historia. Cuando decía por allí una de las escrituras que revisaba, métete bien esto en la cabeza, es que no es tanto en la cabeza, es en el corazón. Métete bien esto por los oídos, es que no solo por los oídos se conecta, se escucha. O aquí simplemente, ¿por quién doblan las campanas? Por mí, por ti, por todos. Perdón que lo haya dicho de primero, porque estoy más cerquita de las campanas, pero del sonido. Pero ahí está entrando Shema Israel. Esa es la atención. La escuchan a través mío. Saben que están sonando las campanas, pero es que la estoy escuchando y hay una sintonía y es el llamado de Dios. Y eso nos conecta. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces ahí mismo, cuando decía lo del llamado, del escuchar las campanas, ustedes me escuchan a mí, es ya indirecto, pero uno puede sentir que la campana viene por la hora, porque su horario, su reloj biológico se acostumbra a una hora porque siente la presencia. Nuestros hermanos que son invidentes, que tienen la discapacidad visual, escuchan muy bien, desarrollan otro sentido, dicen que un sexto sentido, esa percepción, esa intuición. Entonces, se interpreta en gracia de Dios que esa percepción es plena de todos los sentidos, pero desde el alma, desde el corazón, es lo que Jesús quiere mostrar ahí. Sentir desde lo más profundo del corazón, con misericordia, o sea, con misericordia. En este momento me late el corazón agitado, hermoso, sentimiento maravilloso, de plenitud, de éxtasis, de poder hablar con, bendito Dios, con su presencia en mi corazón. Doy testimonio de ello. Les comparto esa alegría. Es un sentimiento hermoso de sentir que es el Espíritu que está hablando. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por permitirme vivir este momento, por compartirlo con mis hermanos, con mis seres amados, y porque haces a este humilde servidor canal tuyo para que se pueda comunicar en la predicación de la palabra. No merezco llamarme hijo tuyo, no merezco tal consideración, no merezco tal responsabilidad. La comparto con mis hermanos, con todos ellos en oración, para que también reciban esa misma fuerza de tu Espíritu, impregne sus vidas, los llenes de amor, de misericordia y de libertad. Hoy que precisamente con la conmemoración que la Iglesia nos habla de la libertad, sea la que causa tu plenitud, y saber que tu muerte es simplemente el anuncio de una despedida corta, como la canción de los Scouts. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Pronto nos reunirá el fuego. Amén, el fuego eterno. Y en eso estamos confiados, de que Dios nos va a conceder esa gracia en ese tránsito. Y oremos muy especialmente por las benditas almas del purgatorio,
especialmente por las más necesitadas de misericordia que están encapsuladas. Ya no pueden hacer nada por sí mismas, solo nuestras oraciones ayudan a salvar, a subir. Amén. Sigan siendo bendecidos, Él les ama fraternalmente. Les comparto una infidencia, yo había grabado la primera sesión y por alguna razón hubo un accidente. No la cancelé y no la quise seguir. Y mire lo que nos ha regalado tan maravilloso el Espíritu Santo. Disfrútenlo a plenitud, llévenlo a su interior y sepan que es caminando juntos, pero es siguiendo a Cristo y que Él es el que está haciendo la manifestación del Espíritu Santo. Y bendito Dios, sea ahora para gloria suya. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Bendiciones para todos sus seres amados.